Metido, estamos en contacto con la doctora en Sociología Liliana de Riz. Acaba de publicar su último libro que se llama Laboratorio Político Milei, primer año en el sillón de Rivadavia. Es, como digo, apenas el último de los trabajos publicados por la doctora de Riz, que tiene una larga trayectoria en la sociología y en el análisis y la interpretación del pensamiento político en el país y en el mundo. Doctora de Riz, el gusto de tenerla aquí en la Argentina hoy. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por llamarme, es un gusto para mí. Yo estoy esperando con mucha ansiedad que llegue el fin de semana, que es el tiempo que voy a tener para poder tener contacto personal con el libro que usted escribió. He leído bastante sobre lo que usted escribió en el libro, pero todavía no pude leer el libro, se lo confieso también a los oyentes. Me interesa mucho las reflexiones que usted seguramente plantea en el libro a propósito de la aparición de Javier Milei en la escena política argentina y este primer año de su presidencia. Yo, para empezar, quisiera, doctora, preguntarle lo siguiente. ¿Es realmente un fenómeno nuevo en la política argentina un presidente como Javier Milei? ¿O encontramos en el pasado de la Argentina, me refiero, posibles comportamientos parecidos, situaciones similares, etcétera? Bueno, yo tengo para mí que es un fenómeno nuevo que se engancha con las transformaciones veloces del mundo de hoy y en particular con la crisis de las democracias occidentales que de pronto hacen emerger personajes cuyas características de liderazgos y su ejercicio del poder definitivamente los colocan en esto que hoy vagamente se dice derecha alternativa, ultraderecha, y que con Trump a la cabeza y antes que Trump con Orbán representan efectivamente un cambio drástico en el panorama político con signos inquietantes que a muchos nos evocan la década del 20 y el 30 del siglo pasado. Estamos hablando de Europa, años 20, años 30. Sí, señor. Estamos hablando de Hitler, de Mussolini, de lo que sería... Estamos hablando de las variantes de un fascismo que, más allá de personajes concretos, en situaciones de crisis y cambio acelerado, de pronto convocan estos personajes unificadores, atrás de los cuales ocurre cualquier cosa y la violencia se legitima. No digo que los tiempos se repitan porque la historia no se repite. Lo que pasa es que enseña y uno ve señales inquietantes, no de que se repita, pero sí de signos de gobiernos que nos retrotraen a esta idea de autocracias que creíamos definitivamente perimidas cuando el retorno de la democracia, la década de los 90, Fukuyama diciendo que economía y democracia de mercado es el fin de la historia, y había un clima de euforia sobre el no retroceso de lo que se había conquistado, que significaba en muchos casos, como la dictadura nuestra, recuperar el Estado de Derecho y los valores del pluralismo y los derechos humanos, y que eso realmente nos colocaba más allá del peligro de cualquier regresión. Sin embargo, este siglo tiene síntomas inquietantes. Milei no puede ser separado de esos síntomas porque los liderazgos del siglo XX eran distintos, incluidos los Kirchner, porque este señor tiene características muy sui generis. Esto es una iracundia que lo lleva al insulto, un lenguaje soez, la imagen metafórica de una motosierra, y entonces uno dice, bueno, es la destrucción creadora de Schumpeter, es un neomenemismo ayornado, finalmente alguien que se decide a llevar adelante y a ver si puede la reforma de una economía argentina que nos saque del pantano, que cambie el perfil productivo, pero este estilo de liderazgo que ejerce el poder en el mejor ejemplo de un populismo de signo contrario al que tuvimos, realmente inquieta. Y no tiene, como digo, los rasgos de otros liderazgos, además que no tiene un partido detrás, no tiene peso territorial, no tiene equipo de gobierno, no muestra programa de gobierno y además insulta. Es una cosa sumamente original y distintiva, yo diría. Doctora, liderazgo sí. Que sí. No, le quería, antes de profundizar sobre Milei y su gobierno,
retrotraernos al momento en que Milei aparece en la escena y hay un comportamiento electoral de los argentinos que va en crecimiento y que expresa un estado de ánimo, expresa una opinión que va ganando consenso. Milei gana la PASO con el 30%, saca el 30% en la primera vuelta, sale segundo pero clasifica al balotaje, se va consolidando como una opción de poder y finalmente con los votos que recoge fundamentalmente de lo que había quedado ya sin participación en Juntos por el Cambio, sí, derrota al peronismo. Hay en ese comportamiento del electorado argentino una expresión y un deseo que retratan a Milei, pero que en definitiva empieza por la gente, la decisión de convertir a Milei en presidente. ¿Cómo entender desde su punto de su entendimiento, interpretación y conocimiento en sociología, cómo entender ese comportamiento de los argentinos? Hemos algunos dicho hartazgo, ¿esa es la palabra? Yo supongo que describe bien, porque no hay que olvidar que venimos de una larga historia, telón de fondo, si no el presente no se entiende, de recurrentes fracasos, de ciclos de ilusión y desencanto, y de siempre volver al pantano, a la inflación creciente, al dinero que no alcanza, y además hemos llegado a un estado tal que finalmente la mitad de la población en la pobreza es prácticamente lo que quedó de casi 2 décadas pasadas. Entonces, esa sociedad fracturada, totalmente empobrecida, que pasó una pandemia encerrada, que a todos los que no dependían del Estado los dejó a la intemperie, que tenía bronca, además, y que canalizó, porque la supo ver Milei, como dice él, esa furia creando un enemigo común, la casta contra la cual va y allá fueron todos. ¿Con qué promesa? La promesa es sacarnos del pantano. ¿Y cómo se saca del pantano? Sacando a la casta. ¿Y qué es la casta? Los saqueadores del Estado. ¿Y qué es el Estado? La estafa que hace la casta. Entonces muchos de estos jóvenes, que sobre todo varones lo votaron, ese núcleo duro, que es el núcleo duro del bolsonarismo o de los CATS en Chile, entonces esos vieron ahí la alternativa de salir de una playa de estacionamiento y la alternativa de un futuro que les vendieron como que sin Estado, quién sabe cómo será esa selva del puro mercado, pero peor es estar como estamos. Y como bien dice, efectivamente, la crisis de Juntos por el Cambio, con una interna que lo autodestruyó, y Milei, que además no hubiera llegado a esa instancia sin el apoyo del masismo, primero derrota, como estaba previsto, a Juntos por el Cambio, y después, más aprendiz de brujo, se encuentra con que lo derrotan al peronismo. Y ahí lo tenemos instalado, porque como a mí me dijeron algunos jóvenes, Milei tiene la palabra para decir lo que yo no sé decir, pero él sabe. Este muchacho sabe, y además dice que tiene coraje para hacer lo que hay que hacer, que nadie se animó, y que además de tener coraje sabe cómo hacerlo. Entonces quedan satisfechos, porque además también, sobre todo a los varones, les gusta el discurso antigénero, están hartos del feminismo y todo el exceso del llamado wokismo, que también caló hondo en la Argentina, como parte de un discurso supuestamente ayornado de un gobierno tan conservador como fue el kirchnerismo en todas sus etapas. Ahora, doctora, si el hartazgo es un estado de ánimo que se convierte en comportamiento, ¿en qué momento podemos esperar que ese estado de ánimo, ese hartazgo, como resumen de otros sentimientos, puede llegar a mantenerse o puede llegar a cambiar en la sociedad argentina? Porque eso impacta directamente sobre el apoyo o el nivel de adhesión o de desaprobación que puede llegar a tener el presidente. No cabe duda. Ahora, acá hay dos cosas. En primer lugar, la predicción de cuándo se acaba el hartazgo, yo no la sé hacer, pero sabemos que los ciclos llegan y que, si bien tanto los que eran candidatos a la elección presidencial última, cuanto esta ciudadanía, realmente tenían una cierta conciencia de que esto no va más. Acá hay que hacer un ajuste y Milei se los prometió, y le prometió un valle de lágrimas.
y lo votaron, en parte porque el mal absoluto para muchos era el masismo y el peronismo, y en parte porque creyeron realmente que esta vez era en serio, que esto no va más. ¿Cuánto va a durar esto? No tenemos la menor idea, porque definitivamente nadie puede predecirlo, pero Milei tiene una ventaja comparativa muy extraordinaria. ¿Y cuál es? Que la oposición momentáneamente, y no sabemos hasta cuándo, está totalmente deshilachada. Entonces yo siempre digo, es como estar atravesando el desierto, metáfora bíblica por la cual se siente un Moisés, y hay que seguirlo, porque si te quedas en la mitad, te morís de sed. No hay nadie en quien confiar. Si él fracasa, es lo que piensa mucha gente. Ese es el bonus con el que Milei cuenta. Cuánto dure, no sé. Por otro lado, la economía es un hilito finito. En una Argentina acostumbrada a que con el dólar sobrevaluado todo termina mal, y con estas histerias que de pronto causan el desgobierno del dólar y que son conocidas. Entonces el fantasma de la inflación siempre está a la vuelta de la esquina. Y hasta ahora el haber es, bueno, la estabilidad, el déficit cero, pero ¿cuánto esto va a ser realmente sostenible o capaz de contener los desencantos que crecen, ¿no? En el 2001, por tomar una fecha reciente del último trauma fuerte que sufrió la sociedad antes del trauma que permite la presidencia de Milei, hubo una caída del sistema político tal cual lo conocíamos. El radicalismo entró en una etapa de decadencia en ese momento. En las calles durante varios meses se gritó que se vayan todos. Sin embargo, en ese momento el sistema político, al cabo de varios años, terminó reconstituyéndose. Por un lado, con la hegemonía del kirchnerismo en el peronismo, por otro lado, con la conformación de un, llamémosle, no peronismo, en el que también estaba parte del radicalismo, y apareció la figura de Macri y del PRO. ¿Cómo cree ahora que se va a reconstituir el sistema político a partir de también otro terremoto que ha demolido las formas tradicionales y ha permitido la aparición de un presidente outsider? Bueno, esperemos que la reconstitución en esta transición finalmente se procese. Yo tengo para mí la inquietud de que acá no encuentro liderazgos de conducción nacional. Este es un problema de quién va a guiar y realmente crear los consensos alrededor de los cuales se aniden nuevamente fuerzas políticas como tales, porque ahora realmente Milei tiene la ventaja de negociar con legisladores y con gobernadores, pero no con fuerzas políticas. Y uno mira hoy el estado del radicalismo y dice, pero a esto le está pasando como a muchos partidos que vivieron décadas, sin ni hablar del radicalismo, y que desaparecieron del mapa político latinoamericano. Si uno piensa, salvando las distancias, en el partido de Cardoso en Brasil, ¿qué queda? Entonces es inquietante, porque la reconstitución de ese mapa político no necesariamente tal vez pase por las fuerzas tradicionales como pasó en el 2001. Digo, este remesón realmente me parece que tiene que mezclar y dar de nuevo con características que difícilmente tengan las que tuvo en el pasado. ¿Me explico? Sí. El libro termina en el primer año, ¿verdad? Pero ahí también, con este sistema político roto, yo trato de pensar en realineamientos políticos, evoco la inteligencia de Torcuato Di Tella, veo la conformación de un arco mileísta y un arco no mileísta, con peronistas y no peronistas, y veo que Milei crece con peronistas sobre todo, pero también con radicales. Digamos que es una aspiradora de sueltos por ahí. Entonces uno dice, será como decía Torcuato tantos años, la década del 70, que tendremos un polo de peronistas y radicales y otro de peronistas y radicales, de signo distinto. Unos serán estatistas, otros serán libremercadistas, unos serán republicanos, otros serán autoritarios. No sé cómo será ese mix, que tiene que elaborarse al calor de esta transición política. Pero yo creo que esta transición marca un cambio muy profundo, que la política
política del siglo XXI es distinta, como es distinta la vida social del siglo XXI. Es decir, te digo rápido, para mí, y sobre todo es una revancha de la sociología, ¿qué me ocurre? Que los cambios del siglo XXI no son solo en el modo de producir, la tecnología, la sociedad de redes, la inteligencia artificial, son también en el modo en que la gente se relaciona y el peso que en esto tiene la sociedad de redes. Y el hecho, Gurri y otros con sus libros vieron muy bien, empezando en 2010 por Manuel Castells, el impacto de la sociedad de redes. Entonces la política es de todos y esta sociedad es más horizontal y no tiene la política el monopolio de lo público. Y las relaciones cambiaron, que uno piensa en la sociología clásica, no son primarias, no son secundarias. ¿Qué son estas relaciones virtuales de guerreros que son inciviles, como dice el libro de Burucúa? Cuando los guerreros actúan no hay civilización, hay guerra. Claro. Y las redes son redes de guerreros virtuales. Estamos en la Argentina hoy y estamos conversando con la doctora en sociología Liliana de Riz, autora de muchos libros, pero el último libro se llama Laboratorio Político Milei, el primer año en el sillón de Rivadavia. Doctora, al principio de esta conversación usted refirió a algo que siempre es de primera importancia cuando uno analiza fenómenos políticos y sociológicos, que es el contexto global. Sí. ¿Qué impacto tiene en Milei y en el electorado argentino este contexto de descreimiento de las democracias tradicionales y la aparición de liderazgos fuertes al estilo, decía usted, de lo que ocurría en los primeros 20, 30 años del siglo pasado? Bueno, yo creo que mucho. Milei es un influencer global de un mundo en el cual la eficiencia predomina sobre la idea de procedimientos, valores plurales. Entonces, no extraña que en las encuestas de Latinobarómetro, incluido la Argentina, cada vez más es la proporción de gente que dice: yo quiero un gobierno eficaz que resuelva los problemas, no me importa si eso no es democrático. Y el eco de este Xi Jinping que dice la democracia es China, porque nosotros competimos, producimos, mejoramos nivel de vida, obviamente con un partido único y un régimen totalitario. Entonces este mundo en el que ya no nos asombra que haya más autocracias que democracias, realmente es el mundo en el que irrumpe Milei, que tiene como modelo inmediato a Trump, que Trump dice no voy a ser un dictador, o que dice me voy a reelegir aunque esté prohibido por la enmienda 24, y como que se naturaliza en la democracia más importante y antigua del mundo, Estados Unidos. Occidente en ese aspecto está atravesando no solo los cambios tecnológicos, climáticos, geopolíticos, es impresionante cómo se naturaliza un nuevo tipo de liderazgo, asociado al dinero, obviamente, y a las motosierras, por ejemplo, del hombre más rico aparentemente, que es Musk, ¿no? ¿Dónde se discute política en este nuevo escenario? ¿Dónde hay política o vestigios de la política que alguna vez ocurrió en el mundo y en la Argentina, que era una política de organizaciones, de partidos, que discutían internamente sus posiciones para garantizar la defensa de los intereses que los partidos representaban? ¿Dónde está esa vieja política hoy, en estos términos, con estos liderazgos y estas formas de relacionamiento social? Bueno, mi inquietud es que yo no la veo, no quiere decir que Nuche no esté. Yo no la veo, porque lo que uno ve realmente es el predominio de estos liderazgos muy voraces y los partidos cáscaras vacías, maquinarias electorales que se ponen en acción, como decía Dahlendorf, para llevar al poder a un partido, un taxi. Nada más. Entonces todo lo que era ideológico, programático, hace mucho que terminó. Maquinarias electorales ya eran, pero ahora uno lo que ve es que puede llegarse al poder sin partido. Obviamente Trump llegó con el Partido Republicano, pero en realidad es por una transformación tan sorprendente de ese partido que al lado de lo que es hoy el Tea Party queda como pequeñito. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Porque muchos se desesperan y dicen es el fin de la representación. Yo creo que eso es anular un problema sin resolverlo, porque nosotros no podemos tener una democracia ideal directa.
en la que igual en Grecia había esclavos. Tenemos que tener democracias representativas en sociedades complejas y realmente si los partidos no representan tenemos que empezar a pensar mecanismos a través de los cuales la ciudadanía pueda tener algún impacto público y que obviamente haya alternancia y controles del poder, mecanismos que hagan justicia, poder judicial independiente, clave en cualquier democracia y no solo elecciones cada tanto. Esta es la cuadratura del círculo. Ralph Dahrendorf ya en el 2010 decía, tenemos que pensar los mecanismos de esta democracia, porque hay cosas que no se pueden cambiar. O tenemos alternancia y controles del poder o no tenemos. ¿Qué tenemos entonces? Orbán, China o Estados Unidos, que tiene un presidente que cuando pierde dice no respeto las reglas y además desasalto el Capitolio. Esto es una salvajada nunca vista. Liliana, se nos está terminando el tiempo. Sí. En las entrevistas de la Argentina hoy hay siempre un pedido más que una pregunta en el final. Y yo le voy a pedir si usted me puede recomendar un libro para los oyentes de Cadena 3, un libro que a usted le gustaría que lean nuestros oyentes. Bueno, yo recomiendo nuevamente, porque ya esa pregunta me la hicieron, un libro de Ralph Dahrendorf, que yo conocí y admiro mucho, que se llama La libertad a prueba y que tiene como subtítulo Los intelectuales frente a la tentación totalitaria. Y estas son biografías intelectuales frente al nazismo y al fascismo en Europa. Y son grandes figuras las que analiza. Se tentaron, no se tentaron, cómo reaccionaron. Porque yo creo que estos tiempos son de tentación totalitaria y me gustaría mucho, y a mí me gustó leerlo, ver cuáles eran los dilemas de entonces, porque realmente los dilemas en términos nuevos son dilemas viejos y estos términos nuevos no le quitan el carácter de dilema que ya tuvieron. Por eso puede ser una lectura útil, porque nos actualiza los desafíos que estamos enfrentando. Me queda la pregunta, la inquietud de preguntarle si usted cree que la sociedad tiene los anticuerpos en contra de los riesgos del autoritarismo. Bueno, esta nunca fue una sociedad liberal. Sin embargo, a través del tiempo muchas cosas cambiaron, así como hubo el rechazo, el nunca más. Yo creo que esta sociedad tiene anticuerpos para un discurso conservador, reaccionario, que vuelve a Dios, patria y familia, y creo que eso no va a pasar fácilmente y que la Argentina da sorpresas. Milei da sorpresas, pero Argentina también, eso espero. Espero que sean buenas las sorpresas. Le agradezco mucho este contacto, doctora Liliana de Riz, con la Argentina Hoy, Cadena 3. Un abrazo grande. Adiós. El análisis para entender lo que pasa cuando pasa. La Argentina Hoy. Hasta aquí llegamos en la Argentina Hoy. A mí me gustó mucho esta conversación con Liliana de Riz, con la doctora Liliana de Riz, socióloga. Más allá de que pueda o no compartir sus opiniones, siempre es muy interesante escuchar a gente que piensa, que reflexiona, que lo hace a partir, como en el caso de Riz, de conocimientos académicos previos y de experiencias políticas previas que le permiten hacer una comparación y una interpretación mucho más profunda y más valiosa de los acontecimientos del presente. Nos vamos.